Saludamos a todos los profesores y entrenadores que faltando 3 minutos ya han ingresado a la sala para iniciar este segundo encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores y profesores deportivos para compartir conocimientos, experiencias, construir juntos el futuro del deporte universitario y escolar con glorias olímpicas, glorias mundiales, como atletas, como entrenadores, como maestros, como profesores, doctores de la universidad que han generado en estos 2 años de existencia de CEPALAC. CEPALAC nace en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se transforma en algo práctico la Federación de Atletismo Universitario y Escolar en Tokio 2025 con motivo de los Juegos del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025. Y aquí estamos en este gran proyecto. Hemos tenido un pequeño traspiés, pedimos excusas. El terremoto que ocurrió en Colombia, donde hay más de 300 muertos y unos 7.000 heridos, hay aún unos 250 desaparecidos y Colombia, la sede de Medellín de este Festival de Atletismo Universitario que íbamos a hacer, nos tocó aplazarlo con el apoyo de la Junta Directiva de FAULAC, Federación de Atletismo Universitario, con FAULAC España, que hoy nos acompaña en la gestación de este gran proyecto. Faltando 2 minutos antes de iniciar oficialmente, saludo al profesor Juan Luis Carter. Juan Luis, muy buenas tardes en parte de Latinoamérica, buenas noches ya en el sur de Chile. Adelante, Juan Luis. Profesor Juan Luis Carter ha tenido dificultades para entrar. Estamos abriendo en este segundo Encuentro Latinoamericano de Entrenadores y Profesores Deportivos, las puertas a ustedes de nuestra región latinoamericana, convencidos que el desarrollo deportivo comienza con la formación de alto nivel de quienes acompañan a nuestros talentos y a nuestros atletas. Doctor Juan Luis Carter, muy buenas noches en Chile, sur de Chile. Adelante. Hola Ramiro, un gusto saludarte. Qué placer también de saludar a todos los que están conectados a esta hora y que ya están participando de este segundo encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores y profesores de atletismo. Este segundo encuentro que tiene que ver con conocimiento, con saberes, con aprendizajes y con lo que significa realmente el fundamento básico del desarrollo atlético y humano, como es el conocimiento. Eh, Hay un tema que yo creo que es fundamental y que tiene que ver con estos espacios que hoy día vamos a tener presencia de entrenadores, de profesores, de atletas también, o de simplemente de gente que quiera aprender más de atletismo, también de otros deportes, de 21 países, y también ya se nos integran países como España, ¿cierto? Muy bien representado por FAULAC España, de Francia, incluso de África, que de alguna manera han ido conociendo y han ido aceptando esta nueva propuesta de FAULAC, estos 775 inscritos que teníamos hasta hace algunas horas y que seguramente van a ir aumentando. Voy viendo que cada vez hay más solicitudes de incorporarse. Y creo que aquí hay un tema que tiene que ver con un fundamento básico, con lo que somos en Latinoamérica, con lo que representa Latinoamérica hoy día para el desarrollo no solo del atletismo, sino del mundo en general. Es un continente que de alguna manera permanentemente está evolucionando, tiene los mayores cambios de innovación, de propuestas.
Y aquí hay algo que no puede pasar inadvertido y que ha sido desde el principio nuestra propuesta, ¿cierto?, del deporte universitario, de FAULAC y también CEPALAC como un centro de pensamiento que mire desde lo alto como un observatorio, que mire lejos y reconozca los saberes que tenemos, nuestros saberes propios, nuestros mejores entrenadores, que ya lo veíamos en las conferencias anteriores y lo vamos a ver ahora también en nuestra segunda conferencia. Muchos de ellos están trabajando en el extranjero, donde tienen más oportunidades de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que hay una cosa que está asegurada hoy día en estos 5 días que vamos a tener, ¿cierto?, de conexión, es el conocimiento, la sabiduría de nuestra gente con propuestas para nosotros mismos. Una pequeña, me voy a tomar 30 segundos para comentar algo que desde Chile hace un tiempo, y bien lo sabe Ramiro porque esto ocurrió en Colombia, hicimos una presentación como Federación Atlética de Chile, la cual yo presidía en ese momento, para generar una escuela nacional de entrenadores ante el susto y el terror de muchos de mis compañeros presidentes de otras federaciones, que era como una ignominia o pasar por sobre las propuestas que tenía World Athletics de manera permanente y que todos sabíamos que no eran suficientes esos niveles 1 a 5 que estaban, y de alguna manera en Latinoamérica eran muy escasos esos cursos, esas capacitaciones, y no llegaban al corazón del conocimiento y no provenían del conocimiento propio. Y cuando lo planteamos, la sorpresa fue, y una frase que siempre voy a recordar de El Malek, que era la persona, un marroquí, que era el responsable en ese momento de la capacitación de World Athletic, y dice, cuando un país como Chile, como España, o como Alemania, que tiene su propia formación de entrenadores, son capaces de generar su propio conocimiento, es porque ya están en vías de desarrollo. Creo que en Latinoamérica se ha generado conocimiento, hay suficiente conocimiento, pero no ha llegado donde tiene que llegar ese conocimiento. A veces está oculto en las universidades, a veces está oculto en los clubes, en las prácticas de los entrenadores, y eso está demostrado como, yo voy a poner un ejemplo, como España, por ejemplo, los resultados que está teniendo últimamente, y también como Cuba. Si uno mira en cualquier parte del mundo hay cubanos compitiendo bien y entrenadores de alto nivel, es porque han generado su conocimiento, su escuela, su forma de sentir y de ver. Y creo que eso es lo que nosotros hoy día también esperamos, tal como fue el éxito del primer encuentro, en este segundo encuentro latinoamericano del Caribe de entrenadores y profesores. Lo que está asegurado es la calidad, por la calidad, por justamente por quienes son los expositores. Entrenadores de nivel mundial, atletas campeones olímpicos, récord del mundo. ¿Qué más nos podemos pedir? Y de todas maneras, esto es un esfuerzo que hacemos entre todos. No solo nosotros, también lo hacen ustedes en cada uno de sus países, regiones, ciudades, clubes, escuelas, colegios. También lo hacen los expositores que de manera gratuita van a exponer para ustedes, y también lo hacemos nosotros como FAULAC y CEPALAC, que de manera gratuita queremos entregar el conocimiento que creemos como CEPALAC y FAULAC, que hoy día es lo más importante, el conocimiento para avanzar hacia un futuro mejor y una Latinoamérica unida, más potente, usando como, yo diría, un trampolín, ¿cierto?, que nos impulsa las universidades, que es un estamento que ha estado muerto hasta el momento, a pesar de que hay esfuerzos, no se ha logrado eh, desarrollar el potencial ni acoger a nuestros deportistas para que no solo sean atletas, sino tengan también un futuro mejor en lo profesional. Eso es cuanto les puedo decir, y un agrado, una vez más, muy motivado por lo que está ocurriendo, a pesar de que tuvimos que suspender por motivos de fuerza mayor, ¿cierto?, ese festival, pero el festival va a venir y va a venir por partida doble el 2027. Muchas gracias. Muchas gracias con esa introducción. Mientras damos inicio, yo creo que estamos en 62 participantes. Esperamos dar inicio en 2 minuticos. Saludamos al profesor Adalberto de Cuba, Alberto Collazo Macía, es doctor en ciencias del deporte con énfasis en entrenamiento de alto rendimiento. Profesora Alberto, lo saludamos y una breve introducción. Adelante. Sí, buenas tardes a todos los colegas que en este momento nos están escuchando en toda Latinoamérica. Muy contento con este encuentro, y también a los colegas que también nos están escuchando en otras partes del mundo. Ya escuché que hay personas conectadas en Europa y también en África. Buenas tardes para todos. Un saludo, y me sumo a las condolencias del pueblo hermano de Colombia por la situación que tuvieron con el terremoto en días recientes. Muchas gracias, maestro.
muy generoso de su parte. Bueno, después de el doctor Alberto, vamos a tener la conferencia el Magíster en Ciencias Luis Rivero, máster en Ciencias del Deporte con amplia experiencia olímpica y mundial, con una conferencia La fuerza hacia la técnica del saltador de altura. Y tiene un invitado especial en vivo y directo, leyenda Javier Sotomayor, que llegó donde nadie ha podido llegar, 2:45. Y cierra la tarde-noche en Colombia, noche en el sur del continente, el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo con una visión dirigencial sobre el futuro del atletismo latinoamericano. Entonces, ahora sí, profesor Juan Luis Carter Beltrán, candidato a doctor, profesor universitario, entrenador, presidente de la Federación Estrella de Sudamérica, que fue galardonado por World Athletics como el mejor, precisamente por tareas como tener todo el modelo de entrenadores de Chile soportado en una base de datos, soportado en un desarrollo científico, académico, y esto en conjunto con la construcción de un censo de deporte enlazado a todo esto, algo y muy interesante. Era dedicado toda su vida, desde niño, como atleta, como entrenador, como profesor universitario, como directivo del atletismo, y ha caminado por todos los continentes en favor de lo que nos ama, lo que nos gusta, lo que amamos, el deporte. Entonces, el doctor Juan Luis Carter nos da la bienvenida y nos introduce hacia el Festival de Atletismo Universitario que se va a desarrollar en marzo del 2027, de conformidad a la generosa posición y apoyo económico del alcalde de Medellín y del gerente del Instituto de Deportes de Medellín, con las autoridades del INDER de Antioquia, las autoridades nacionales del Ministerio del Deporte y otras instituciones muy importantes. Doctor Juan Luis Carter, tenga la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Creo que es muy importante lo que tú planteas, más allá de los logros que uno puede haber tenido. Yo creo que el mayor mérito es haber transitado y haberme mantenido en las diferentes instancias desde muy niño, en el atletismo como atleta, entrenador, dirigente, y siempre pensando en Latinoamérica y siempre pensando de cómo desde el sur del mundo podemos aportar no solo a cada país, sino en la lógica del colectivo, que tenemos un pensamiento, una forma de ver el mundo, de sentir como somos los latinoamericanos. Y de alguna manera uno empieza a pensar por qué nuestros deportistas no llegan tan alto como puedan llegar otros deportistas en otros países, otras culturas que son más proclives al deporte. Y básicamente cuando uno mira las variables que entran en juego desde lo económico, ¿cierto? Desde la infraestructura, desde el conocimiento, la capacitación, los entrenadores, etcétera, uno va decantando siempre lo mismo. Si fuera por lo económico, los países que tienen mayor ingreso per cápita tendrían hoy día siempre los mejores resultados y no es tan así. Por densidad poblacional, sin duda que China o India deberían ser, dominar el mundo en todos los deportes y no es tan así. Y uno empieza a encontrar un elemento fundamental que tiene que ver con el atleta, la seguridad del atleta, de alcanzar de alguna manera, aparte de la fama, la notoriedad, el reconocimiento cultural, social de su gente, está detrás el futuro de él. ¿Cómo lo hago una vez que deje de ser atleta? El mayor problema que tenemos en nuestro país, por ejemplo, en varios países, nadie vive del atletismo, excepto que sea excepcional, como son algunas figuras, un buen caso Javier Sotomayor, pero no se compara con los resultados y la economía que tienen a su favor otros deportes. Y por lo tanto uno dice, bueno, y ahí aparecen países que tienen otra lógica. Japón, por ejemplo, permite que
una persona que compitió por su país, lo representó, una vez termina su carrera, tiene 10 años para poder dedicarse a estudiar una carrera en la universidad que él desee. Estados Unidos sabemos que tiene un sistema muy bien montado, ¿cierto? Donde la universidad hay un respaldo absoluto para alcanzar los resultados que tienen y hay todo un seguimiento y un proceso. Y hay otros países que no tienen tanto como eso, tienen menos apoyo, pero tienen un estándar económico alto. O sea, los suizos no tienen un gran sistema deportivo, tienen los clubes incluso donde los deportistas pagan, pero cualquier sueldo, cualquier tema es bien remunerado, por lo tanto los deportistas dejan de ser deportistas y pueden vivir de alguna manera, yo diría, de manera común, mediana, pero vivir dignamente. No ocurre eso en nuestros países. ¿Cuántas veces vemos que nuestros deportistas alcanzan la gloria, la fama y luego desaparecen y tenemos a veces hasta tristes noticias de lo que fue su futuro? De alguna manera, nosotros pensamos que la universidad no ha estado a la altura de permitir que estos deportistas, aparte de hacer atletismo, aparte de competir y defender al país, puedan tener un espacio para desarrollarse académicamente. Lamentablemente hay temas que tienen que ver, que atentan como es los procesos de calidad, que determinan que si un alumno se demora más plazo de lo que tiene que demorarse en titularse, afecta los indicadores notables o de excelencia, como es la titulación oportuna o la deserción. El demorarse más en una carrera tiene un efecto negativo, por lo menos en nuestro país, para la universidad. Pero aún así no es tan difícil pasar una ley que permita que los deportistas estén excluidos de esta opción y las universidades yo creo que tampoco tendrían mucho problema. Entonces, sin duda que pienso de que hoy día recién se está escribiendo la historia del atletismo en las universidades. Y la historia nosotros pensamos escribirla con letras grandes y por eso está la idea de generar este gran festival deportivo que no solo era la competencia, como ocurre a veces cuando hay competencias universitarias, sino que además tuviera un legado en cuanto a conocimiento, con un seminario donde se estudien, se analicen la problemática en Latinoamérica de las universidades, cada uno con su realidad y hacer causa común frente a esto para generar, más allá de este centro de pensamiento y de la Federación Universitaria, crear un movimiento, una cultura dentro de la universidad y que el atletismo de alguna manera, tímidamente en algunas partes, con más fuerza en otras, empiece a fluir por las venas de Latinoamérica como una posibilidad enorme de que nuestros deportistas tengan un futuro digno y a su vez las universidades se comprometan y cumplan con su función social. Las universidades fueron creadas por la sociedad, que sean particulares, sean del Estado, pero finalmente es una institución que creó la sociedad para el bien común. Y sentimos que a partir desde ahí nosotros podemos construir este futuro evento que ahora se traslada para el mes de marzo del 2027. Y en octubre del 2027 tendremos en Chile, vamos a tener dos eventos en paralelo, porque se va a retrasar uno, ¿cierto? Por los motivos que todos sabemos, pero también en Chile lo vamos a realizar en octubre del 2027, por lo tanto va a ser por partida doble. Lo más bonito fue que las expectativas que generó este evento en los atletas, en las inscripciones, en la preocupación, en las consultas por llegar a competir, nos tiene muy contentos y muy motivados. Y creemos que ahí la alcaldía de Medellín merece yo digo, una mención aparte por la disposición, porque esto es algo nuevo y normalmente la gente no quiere apostar a lo nuevo, aunque sabe que lo nuevo finalmente es donde pudiera alcanzar espacios de desarrollo, pero cuesta el cambio. Pero apostar a esta federación, a este centro de pensamiento, yo creo que es mirar en grande y en positivo. Así es que, bueno, este evento que ahora tenemos un poco más, 6 meses, para prepararlo con tiempo, lo esperamos hacer mejor. Desde ya están todos cordialmente invitados y por supuesto que ya no será solo la competencia atlética, sino será un gran evento de conocimiento y también del arte, como ocurría en Grecia. El arte y el deporte iban juntos y creemos que ese es el camino que finalmente el ser humano debería tomar y debería aprovechar en esta instancia donde la máquina y el sistema, los números de alguna manera, nos van facilitando la vida. No estamos, siempre hemos estado a favor de la tecnología y lo hemos dicho muchas veces,
El ser humano crea máquinas, crea sistemas para tener más tiempo, para ser más feliz, pero lo usa solo para seguir produciendo más. Y el atletismo produce, y produce bien espiritual, produce bien en la salud, solo produce bien. Entonces, bueno, qué mejor forma de vivir, de aceptar la vida como un regalo, es tomar el atletismo y abrazarlo y hacer un cambio cultural desde las universidades. Esos niños que vienen compitiendo de los 14 13 años llegan a la universidad y no ven posibilidad de desarrollo. Bueno, que encuentren ahí la posibilidad de seguir con su desarrollo y seguir siendo niños felices. Eso sería, muchas gracias. Profesor Carter, y con él le damos la bienvenida a todos estos maestros, conferencistas, a las leyendas olímpicas y mundiales que nos van a acompañar, a nuestros disertantes, a nuestros profesores y entrenadores dirigentes que nos acompañan en el día de hoy, primer inicio de esta jornada de 5 días, como lo decía el profesor Carter. Entonces le damos la bienvenida al segundo encuentro latinoamericano de profesores y entrenadores deportivos, énfasis en atletismo reitero, de Latinoamérica. A continuación, profesor maestro Alberto Collazo Macía, él es doctor en entrenamiento deportivo, precisamente en ciencias del deporte con énfasis en alto rendimiento, y nos va a disertar sobre los fundamentos científicos del desarrollo de las capacidades físicas. Es decir, nos tiene que responder al final, doctora Alberto, ¿el atleta nace o se hace? Tiene la palabra, profesor. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, déjeme subir. Sí, le puedo responder si quiere la pregunta final. Muy Oh, interesante y muy bonita la pregunta para concluir. Estoy subiendo la presentación. Necesito que me digan si ya se ve. ya se va a ver. Ahí se ve. Adelante, ¿Ya se ve? profesor. Se ve, sí. Bueno, entonces, sin más preámbulo, bueno, quería en primer lugar agradecer, olvidé ahorita agradecer a las principales autoridades de FAULAT y a los organizadores de este segundo encuentro de entrenadores y profesores latinoamericanos y caribeños, la oportunidad que me han dado para en el día de hoy tocar un tema que siempre ha sido de mucho interés para mí, que es el tema del desarrollo de las capacidades físicas en el deporte. Un tema, yo diría, bastante complejo, polémico y a la vez, o yo diría, imprescindible en estos tiempos. Y al final, más adelante, voy a decir por qué. Bien, entonces, sin más, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Ya habían informado que hoy vamos a estar hablando de los fundamentos científicos del desarrollo de las capacidades físicas en el deporte y la importancia que tiene, y sobre todo, ¿no?, en el atletismo, que es un deporte funcional. Bien, una breve introducción sencilla. Eh, eh, para mí hoy es un día muy especial porque vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta, que es el desarrollo de las capacidades físicas. Es un deporte en el cual tuve inclusión muy temprana, deporte que practiqué de niño. Tuve la oportunidad de competir en este deporte, sobre todo en distancias que iban de 100 hasta los 800 metros. Y ya posteriormente, en la etapa universitaria, tuve la oportunidad de participar también en campeonatos nacionales universitarios en Cuba en el lanzamiento del disco y la jabalina. Posteriormente, tuve la suerte también de desempeñarme como entrenador desde los 400 hasta la maratón y también en el área de lanzamiento. Es decir, que es un deporte en el cual estoy muy, pero muy, diría, cercano, ¿no?, dentro de todos los deportes, porque no es el único deporte que trabajo. Entonces, decía que el atletismo es un deporte funcional. ¿Por qué es un deporte funcional? Bueno, es un deporte funcional porque en las carreras de velocidad, ya sean planas o con vallas, gana el primero que llegue, el que más rápido se traslada de un lugar a otro. En el área de salto, tanto horizontales como verticales, gana aquel que es capaz de saltar más largo, saltar más alto. Y en el caso del lanzamiento, gana siempre aquel que sea capaz de lanzar el implemento más lejos que todo. Por tanto, es un deporte que tiene, yo diría, un 70 o un 80% que depende totalmente de la condición física, sin menospreciar los aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, que también influyen en el desarrollo deportivo. Ahora bien, ¿por qué
Considero que el tema del día de hoy es un tema complejo, es polémico y a la vez decía que es imprescindible en estos tiempos. Es complejo porque para desarrollar capacidades físicas hay que tener en cuenta un sinnúmero de factores que se derivan de un grupo de dimensiones, factores biológicos o bases biológicas, bases psicológicas, bases pedagógicas, factores que tienen que ver con lo socioeconómico y con lo cultural, factores medioambientales que más adelante vamos a ver. ¿Por qué es polémico? Es polémico porque desafortunadamente no existe una sola metodología, no existe solamente un criterio para poder desarrollar capacidades físicas. La literatura especializada hay muchos criterios diversos y a veces tantos criterios tienden a confundir a muchos entrenadores, que es lo que en mi experiencia práctica trabajando en algunos países he podido notar. ¿Y por qué es imprescindible? Es imprescindible, como decía, la capacidad de física es digamos, es el contenido principal de la preparación física general y especial de cualquier deportista. Un componente sumamente importantísimo, es la base del entrenamiento. Una base que si no se crea sólida, posteriormente, por mucho que quiera hacer el entrenador, le cuesta mucho más trabajo. Por tanto, es un tema en sentido general bastante complejo, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objetivo que nos pretendemos en el día de hoy? Porque, bueno, tenemos 30 minutos. Yo decía, para exponerle esto, digamos, este volumen de conocimiento que hoy está relacionado con las capacidades físicas en 30 minutos, realmente es algo, es un desafío enorme. No para mí, yo diría para cualquier orador, ¿no? Porque hay que precisar y tratar de que el espectador pueda llevarse la idea central de lo que es realmente este concepto, este proceso. El objetivo de hoy va a ser identificar algunas de las directrices científico-metodológicas que sustentan el desarrollo de la capacidad física, sobre todo en el atletismo. Para ello quiero comenzar o voy a tratar 4 temas fundamentales. Voy a estar hablando de los problemas conceptuales en el complejo universo de las capacidades físicas. Vamos a reflexionar al respecto. Voy a hablar de la estructuración tipológica de las capacidades físicas, de las bases científicas que sustentan el desarrollo y, sobre todo, de la relación que tiene que ver entre las potencialidades motrices que demanda cada una de las disciplinas dentro del atletismo y las diferentes direcciones que emanan de las distintas capacidades físicas. Bien, primeramente, ¿por qué traigo colación este tema de la situación conceptual que hay en Latinoamérica? Y yo diría en todo el idioma español, por las literaturas que leo y por todas las experiencias. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos países latinoamericanos y también creo que he podido dar cursos de posgrado tanto online como presencial a casi todos los países latinoamericanos. Y la experiencia que tengo es que uno de los grandes problemas que tiene hoy, digamos, el desarrollo o la comprensión de este fenómeno de las capacidades físicas, especialmente el problema conceptual. Vamos a ver cuáles son los principales problemas que yo considero. Primero, porque ha habido o hay diferentes enfoques científicos. Sí, en el mundo hoy no solamente de este tema habla la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, la teoría del deporte. Este es un concepto que es estudiado por la fisiología, por la biomecánica, por la psicología, por la pedagogía. Sí, cada cual da sus criterios. Hay diferentes enfoques y esto permite que haya una diversidad de criterios al respecto. Segundo, por las traducciones erróneas. Desafortunadamente, han habido muchas traducciones que vienen del alemán precisamente, o en un principio del alemán y del ruso, ya posteriormente del inglés y otros idiomas al español. Y los traductores, en este caso, no son personas especializadas y al traducir traen consigo o hacen traducciones no, digamos, erradas desde el punto de vista científico o desde el punto de vista específico de la modalidad deportiva. Diferentes criterios para clasificar las capacidades físicas es otro de los aspectos que considero que es un problema que hoy en día atenta contra, digamos, la comprensión total de este fenómeno. ¿Por qué? Porque se pueden clasificar la capacidad física atendiendo a varios factores como es la función fisiológica, el tipo de contracción muscular. Por ejemplo, se utiliza mucho en la práctica el concepto de fuerza isométrica, algo que mucha gente a veces no entiende qué cosa es fuerza isométrica. Y así sucesivamente otros conceptos que se derivan digamos, estos problemas existentes. Y lo que yo considero uno de los grandes problemas que es los errores didácticos metodológicos. Al ver tanta confusión, ¿qué sucede? Que muchos entrenadores a la hora de elegir las direcciones de trabajo, digamos, el objetivo fundamental de la carga física, no existe relación con los contenidos.
Es decir, a veces encontramos un entrenador que dice, estoy trabajando fuerza rápida, y sin embargo los contenidos no están tributando en absoluto a la fuerza rápida, están tributando a otra capacidad o a otra dirección, porque no está operando en el sistema energético en el cual opera la fuerza rápida. Así sucesivamente. Más adelante estaremos hablando también de este tema. El concepto de capacidad física lo voy a precisar de la siguiente manera. Para mí, capacidades físicas son las potencialidades orgánicas, funcionales y psíquicas que son inherentes al movimiento humano y que son propias de cada individuo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Además, son elementos que, bueno, voy a continuar para no perder tiempo, ya que es poco tiempo que tenemos. Bien, pasamos al segundo punto, que es la estructuración tipológica. Les presento una estructura que fue propuesta por el alemán Goulash en 1967, después modificada en 1983 por el doctor Ariel Ruiz Aguilera, y que después, en el año 2001, fue modificada por quien les habla, que basados en la misma estructura hizo algunas aportaciones como los conceptos de resistencia a la fuerza rápida, los conceptos de resistencia a la rapidez de reacción, resistencia a la rapidez de acción, la precisión como una capacidad coordinativa, porque no considero que la reacción sea una capacidad coordinativa, más bien es un tipo de rapidez, y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esta estructura? Que para poder comprender esta estructura había que caracterizar cada una de estas direcciones, cosa que lo hicimos también. Un ejemplo muy claro que les presento acá es el caso de la rapidez de traslación. Si cada una de estas direcciones están caracterizadas desde el punto de vista de cómo podemos definirla, qué sustrato energético por excelencia utiliza, de qué sistema energético proviene ese sustrato energético, cuál es el tiempo de duración en la que opera esta capacidad o esta dirección, en qué sistema, cuál es el tiempo de recuperación entre repeticiones y series, y una serie de características que permiten comprender realmente comprender a los entrenadores cuándo realmente yo tengo que determinar o elegir una dirección u otra en dependencia de las exigencias de mi deporte. Vamos a seguir porque, bueno, realmente es muy amplio, ¿no? El tema de la caracterización de las direcciones, y tengo entendido que a partir del 1 de octubre va a haber un curso donde se va a ampliar y, por supuesto, tendremos más tiempo para poder dedicarlo a esto. Hoy estoy un poco presionado con el tiempo porque es mucho contenido para tan poco tiempo. Bien, ¿cuáles son esas bases científicas que sustentan el desarrollo de las capacidades físicas? Tenemos que verlo, que esas bases científicas no son más que factores que van a determinar su desarrollo. Si el entrenador tiene en cuenta cada uno de estos factores, va a ser mucho más eficiente el proceso. Por ejemplo, dentro de la base biológica tenemos que tener en cuenta el estado de salud. ¿Qué significa el estado de salud? Bueno, saber que el deportista que va a someterse a un proceso de entrenamiento sea saludable. Deben aplicarse pruebas de laboratorio química para saber que sus valores de algunos parámetros sanguíneos son normales, pruebas de fecales, pruebas de orines, para saber que es una persona saludable. También sugiero, porque uno de los grandes problemas que tenemos en el entrenamiento deportivo de alto rendimiento, hemos visto muchos jóvenes fallecer por muerte súbita, por infarto miocardio, siendo aún muy jóvenes. ¿Qué sucede? Que considero desde el punto de vista que no se tiene en cuenta a la hora de iniciar un deportista en un deporte funcional como el atletismo, pruebas como un electrocardiograma, un ecocardiograma, para saber cómo funciona o cómo está el corazón de ese atleta. Indicadores antropométricos. Dentro de los indicadores antropométricos tenemos que tener en cuenta aspectos como la talla, peso corporal, somatotipo, que es la relación de todas las estructuras, y ver la relación que tiene, las exigencias que tiene cada una de los eventos dentro del atletismo, qué demanda, qué tipo de indicadores antropométricos para poder orientar y dirigir a los deportistas hacia el evento donde pudiera alcanzar los mejores resultados. La composición corporal es un análisis que se hace a los deportistas para valorar, en sentido general, cómo está su composición en cuanto a masa magra, los porcientos de grasa y la cantidad de agua que tiene el organismo. Estudios relacionados con la composición corporal nos van a permitir a nosotros saber en qué nivel o en qué estado se encuentra un deportista para poder afrontar una competencia o para enfrentar un proceso de entrenamiento. La composición muscular es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta, o son una de las bases científicas. El ejemplo claro, sencillo, es el caso de Jamaica. Jamaica, su población, una población rica, digamos, personas que tienen un alto contenido de fibras rápidas, dan al traste con los resultados que hoy tienen a nivel internacional. Y si lo valoramos a las fibras lentas, podemos poner el ejemplo de países como Etiopía y Kenia, que son personas que por sus características tienen un predominio elevado de fibras lentas, y bueno, por supuesto son muy buenos para los maratones y para las carreras de fondo y medio fondo. La maduración biológica. Dentro de la maduración biológica
como fundamento científico, habría que tener en cuenta aspectos como crecimiento del individuo, desarrollo muscular y todo lo que tiene que ver con los procesos de maduración sexual, todo el comportamiento hormonal. ¿Por qué? Porque encontramos entrenadores que pueden estar entrenando con niños jóvenes, con niños que están en la edad de la pubertad y con jóvenes que están ya entrando a la adultez. Por tanto, es importante tener en cuenta estos aspectos y sobre todo valorar los conceptos de edad cronológica y edad biológica. Puede haber dos niños o dos jóvenes con una edad cronológica, sin embargo, su maduración biológica puede ser diferente. Estos son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier proceso de desarrollo de capacidades físicas. La calidad del sistema neuromuscular. Bueno, es importante tener en cuenta que aquí un individuo que tenga una buena calidad del sistema neuromuscular va a tener una capacidad elevada de percibir estímulos, de procesar información, reclutar y sincronizar unidades motoras, coordinar acciones musculares, etc. Por tanto, también es un aspecto que condiciona el desarrollo de las capacidades físicas. El comportamiento hormonal también es importante plantear acá que dentro del desarrollo hormonal hay un grupo de hormonas que van a jugar un papel determinante en el desarrollo físico del individuo, como son las hormonas de crecimiento GH, como son la testosterona, los estrógenos, la hormona tiroidea T3 y T4, la insulina, la adrenalina y la noradrenalina, el cortisol y muy importante, la eritropoyetina, que juega un papel importante sobre todo en eventos de medio fondo y fondo básicamente. Y por último, la experiencia motriz. La experiencia motriz es un proceso de aprendizaje que todo individuo tiene a lo largo de su vida. Con el conocimiento y con la incorporación de nuevos movimientos se va enriqueciendo esa experiencia motriz. Y hay movimientos que son transferibles. Y eso también es una condición científica que permite el desarrollo de las capacidades físicas. Si me permite, ahora voy a compartir un audio en aras de, me dice si se escucha, por favor, para explicar en síntesis el aspecto psicológico. ¿Me dejan saber si se escucha, por favor? Se escucha. ¿Se escucha? Adelante, se escucha. Sí, profesora Alberto, adelante. Sí, pero le pregunto que si se escucha el audio. Se escucha. El audio, correcto. Sí, entonces el audio corriendo. Disculpe. Esperemos que ruede el video. Le pregunto, déjeme parar aquí el video. Le pregunto que si se escucha el audio que estoy poniendo. El video que está colocando no se escucha. Su audio sí, pero el video no, no está No, corriendo. no tiene video, es un audio nada más. No ¿Se se escucha el escucha. audio? ¿Se escucha el No, audio o no? no. Déjeme compartir el audio entonces. Déjeme compartir el audio. Estoy compartiendo el audio, por favor, me dejan saber si se escucha ahora. Lo voy a poner, por favor, me dice si se escucha. Ok. ¿Se escucha? No, no se escucha. Y lo compartí, no sé qué está pasando acá. Un segundo, por favor. Ahora sí. ¿Se escucha el Capacidades audio como la ahora? fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad Sí. dependen directamente de 7 bases Perfecto, entonces lo voy psicológicas a para clave que atrás para actúan ponerlo como desde el nuestro. principio. Una El disculpa. desarrollo físico no ocurre solo en los músculos, empieza en el cerebro. Capacidades como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad dependen directamente de 7 bases psicológicas clave que actúan como nuestro sistema de control central. Primero, la motivación es el motor que nos impulsa a entrenar de forma constante. A su lado, la voluntad o base volitiva nos permite tomar la decisión de seguir adelante a pesar del cansancio. Sin motivación no hay inicio,
Sin voluntad no hay constancia. Segundo, la base cognitiva. Atención, percepción y concentración. Nos permite reaccionar rápido y ejecutar movimientos precisos, mientras que el aprendizaje motor automatiza esos gestos para ahorrar energía y mejorar nuestra fuerza y velocidad. Tercero, la base afectivo-emocional gestiona el estrés. Una emoción mal regulada tensiona los músculos, bloqueando la flexibilidad y gastando energía innecesaria. Mientras tanto, los rasgos de nuestra personalidad, como la resiliencia y la disciplina, dictan nuestro compromiso a largo plazo. Por último, la tolerancia al esfuerzo es la habilidad mental para convivir con el dolor y la fatiga. Es el factor que define nuestro verdadero límite en la resistencia de alta intensidad y en esas últimas repeticiones de fuerza. En resumen, el cuerpo ejecuta, pero la mente dirige. Entrenar tus bases psicológicas es el único camino para liberar el 100% de tu potencial físico. Bien, ¿se escuchó? Perfecto. Bien, sí, quería aprovechar con el video para, el audio mejor dicho, para precisar la parte psicológica, para que vean la importancia también que tiene la base psicológica dentro del desarrollo de la capacidad física, como la motivación, los aspectos volitivos relacionados con la voluntad, el aspecto cognitivo, lo afectivo emocional, la personalidad, el aprendizaje motor y la tolerancia al esfuerzo, sobre todo como aspectos fundamentales. Bien, dentro de las bases pedagógicas encontramos un sinnúmero de conocimientos que son necesarias, que constituyen, yo diría, aspectos clave por parte de los entrenadores para poder desarrollar capacidades físicas, que son el conocimiento sobre la bioenergética, es decir, cómo tiene lugar la producción de energía en el organismo humano atendiendo el tipo de esfuerzo que va a realizar y cómo se recuperan teniendo en cuenta cada uno de los sistemas en que opera. Segundo, tener en cuenta que para desarrollar capacidades físicas hay que hacerlo desde el punto de vista pedagógico sobre la base de principios básicos que van a dictaminar el cómo proceder en cada uno de en cada una de las direcciones que se vayan a trabajar dentro del proceso del entrenamiento. También hay que tener dominio sobre conceptos y clasificaciones y la forma en que se manifiesta. Ahorita hablaba, por ejemplo, un concepto de capacidad de fuerza, pero hay varias manifestaciones de fuerza. Y dentro de una manifestación de fuerza hay otra forma de trabajo. Un ejemplo, fuerza como capacidad, su manifestación, fuerza explosiva. Pero dentro de la fuerza explosiva se utiliza mucho el método pliométrico. Entonces, a muchos entrenadores le llaman entrenamiento pliométrico al desarrollo que tributa a la fuerza explosiva. Por tanto, tener dominio de los conceptos ayuda mucho, sobre todo a la hora de planificar las sesiones de entrenamiento que van dirigidas al componente de la preparación física. En el caso del atletismo, como decía, ocupa un porcentaje bastante elevado. Tener conocimiento también de los factores que condicionan el desarrollo de cada capacidad. Sí, cuáles son los factores que condicionan el desarrollo de la fuerza, de la resistencia, porque van a estar condicionados por factores diferentes. Efectos que producen el organismo. Sí, debemos conocer cuál es el efecto que produce cada carga del organismo, porque de esa manera podemos entender mejor todo el proceso de desarrollo de este fenómeno. Los medios que se utilizan y los métodos para su desarrollo. La metodología propia para cada capacidad según exigencias competitivas. Un ejemplo muy sencillo, la mayoría de los deportes en el atletismo cuando trabajan fuerza tienen una metodología que va desde trabajando con un inicio de fuerza resistencia o resistencia a la fuerza. ¿Para qué? Para activar la mayor cantidad de miofibrillas, para buscar, fortalecimiento y engrosamiento de tendones y ligamentos que van a jugar un papel importante en el posterior entrenamiento. Posterior a este trabajo de resistencia a la fuerza, se inserta un trabajo de fuerza máxima y de fuerza rápida. ¿Para qué? Para buscar niveles de contracción y preparar el músculo para la actividad que viene. En el caso, por ejemplo, del área de lanzamiento o el área de salto, finalmente se termina con un trabajo explosivo de pliometría. ¿Para qué? Para convertir o transferir esos niveles adquiridos de fuerza máxima en fuerza explosiva. Pero si no hay un trabajo inicial de fuerza resistencia que permita fortalecer ligamentos y tendones y las cápsulas articulares, pueden llegar las lesiones y prácticamente puede romper toda la planificación del entrenamiento deportivo. De ahí la importancia de establecer una metodología o conocer la metodología propia para cada una de las capacidades. Trate de explicar el caso de la fuerza porque es una capacidad, digamos, de las más desarrolladas, las que más se desarrollan dentro del atletismo. Y por último, también saber distribuir e interrelacionar direcciones que tengan diferentes orientaciones orgánicas y funcionales. A veces los entrenadores un poco que se pierden cuando voy a trabajar fuerza o una manifestación de fuerza y una de resistencia, cómo la organizo, qué interconexión o interacción van a generar, si una interacción positiva, negativa o neutra, si son aspectos que también van a condicionar su conocimiento por parte del entrenador, van a condicionar el desarrollo, digamos, científico
del desarrollo y, valga la redundancia, de las capacidades físicas. Y por último, saber controlar y evaluar el rendimiento físico. No por gusto el atletismo tiene un sistema, por ejemplo, en Cuba hay un sistema de ciclaje que permite al entrenador entrenar y evaluar constantemente. ¿Por qué? Porque es un deporte que el atleta se puede medir contra él mismo, contra el resultado, contra su propia marca. Y es fácil determinar si las cargas que está planificando el entrenador y por parte del atleta están siendo asimiladas y el proceso está siendo efectivo y está avanzando. Desde el punto de vista pedagógico, estas son las bases. Podríamos estar hablando 1 o 2 horas de todos estos aspectos porque estoy tocando temas generales que, por supuesto, influyen mucho en el rendimiento físico de los deportistas. Dentro de las bases socioeconómicas encontramos la alimentación, muy importante el problema de la nutrición. Sí, qué tipo de macronutrientes o qué cantidad y qué calidad o qué cantidad de kilocalorías debe consumir un deportista, tanto de proteínas, carbohidratos o grasas o lípidos. Y dentro de los micronutrientes, cantidad de vitaminas, minerales, agua que consume, que debe consumir. ¿Para qué? Para que el deportista o esté, digamos, tenga las energías suficientes para poder enfrentar un proceso de entrenamiento. Es decir, la alimentación juega un papel importante en el desarrollo muscular. Por ejemplo, para el desarrollo muscular, una alimentación rica en proteína, por supuesto, va a fortalecer, va a ayudar al crecimiento muscular. Por solo poner un ejemplo. Acceso a programas deportivos. Si dentro de las bases socioeconómicas, uno de los aspectos fundamentales que van a determinar el desarrollo de las capacidades físicas es la posibilidad que tienen los deportistas de acceder a programas deportivos. Me refiero a programas certificados, bajo la tutela de entrenadores calificados, que se sometan durante un proceso a largo plazo, porque hoy en día se requiere de 8 a 10 años para poder alcanzar resultados al máximo nivel. Por tanto, los deportistas que se sometan a procesos de entrenamiento, a programas deportivos certificados y calificados, van a tener más opciones que aquellos que no lo hagan. Acceso a instalaciones deportivas. Nos referimos a, en el caso del atletismo, tener acceso a una pista. Si soy del área de salto, tener acceso a cajones de salto. Si soy del área de lanzamiento, tener acceso a las áreas donde se ejecutan la acción como tal del evento. Suplementos vitamínicos. Muy bien, hay un aspecto muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día han aumentado los volúmenes de trabajo y la intensidad del trabajo. Para romper récords, para lograr los resultados que hoy se están logrando, el entrenamiento tiene que perfeccionarse, pero a la vez tiene que intensificarse. Y una forma de tratar de suplir esa intensidad de trabajo, esos volúmenes de trabajo a los cuales se someten los atletas de alto rendimiento, es precisamente a través de la suplementación vitamínica y de otros compuestos que ayudan al desarrollo físico del deporte. Otro aspecto que constituye una base científica es el acceso a servicios de salud de calidad. Cuando el deportista tiene acceso a un servicio de calidad desde el punto de vista médico, cuando tiene acceso a salas de fisioterapia para poder rehabilitarse de las propias lesiones a veces que son típicas y son normales del entrenamiento de alto rendimiento, por supuesto es una condición o un factor que va a ayudar el desarrollo de capacidades físicas en sentido general. La disponibilidad de equipamiento. Ahorita hablaba de las instalaciones, por equipamiento me refiero a los equipamientos. En el caso de los lanzadores, tener la cantidad suficiente de implementos de diferentes pesos para poder conjugar durante el entrenamiento lo que serían, en el caso de los lanzadores, la combinación entre lanzamientos generales, los especiales, entre los especiales, los implementos pesados o los lanzamientos pesados con los ligeros, con los normales. Si todo esto es muy importante, si el deportista no tiene esa disponibilidad de estos implementos deportivos, se le hace mucho más difícil todo el proceso del entrenamiento. En el caso también del apoyo familiar, muy importante, si un atleta no tiene apoyo familiar, que alguien que se preocupe por él, de llevarlo y traerlo al centro de entrenamiento, que le dé la alimentación adecuada, porque muchos atletas, no todos los atletas disponen de estar en una escuela de alto rendimiento. Muchos vienen y van diariamente a sus casas. Entonces, ese apoyo familiar de la alimentación, la transportación, la compra de los equipos, el vestuario necesario para el deporte, son aspectos también que son medulares en el desarrollo de este proceso, ¿no?, de capacidad física en sentido general. El acceso a competencia. Aquí permite sobre todo al atleta poder medirse ante situaciones difíciles, ante situaciones que generan un alto estrés, y eso también ayuda en sentido general al proceso de desarrollo en sentido, digamos, de preparación
física en general. Y por supuesto el nivel cultural y educacional es un factor también que condiciona desde el punto de vista socioeconómico. Cuando hay un deportista que tiene conocimiento de lo que hace, cuando hay un deportista que tiene un elevado nivel educacional, por supuesto va a asimilar mucho mejor todo digamos, los contenidos que se elaboran desde la planificación del entrenamiento. Y un aspecto que a veces es poco menospreciado, pero que juega un papel fundamental dentro de digamos, dentro del desarrollo de la capacidad física, por lo que influye sobre el organismo humano, son, digamos, los factores medioambientales. Entre ellos está la actitud. Para nadie es un secreto la importancia que tiene las condiciones de actitud para el desarrollo de algunas capacidades. Para que tengan una idea muy sencilla, cuando se entrena por encima de 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar, la concentración de oxígeno oscila en un 10%. A nivel del mar está alrededor del 26%. Si el atleta tiene que adaptarse a una reducción considerable de condiciones que genera las condiciones de altitud, una concentración mínima o menos en oxígeno. ¿Y qué trae consigo eso? Bueno, que el organismo en su proceso de adaptación tiene que aumentar la cantidad de hemoglobina. Con ello aumenta la hemoglobina, que es quien transporta el oxígeno. Y ese oxígeno es el que permite después el intercambio gaseoso a nivel celular. Profesor, Una de las nos quedan 5 minutos, profe. Sí, ya voy a precisar ya. No estoy apurado porque era mucho contenido, está poco tiempo. Bueno, en caso de la altitud, decía esto que es importante. Y en el caso de la temperatura y la humedad, son aspectos muy importantes. Cuando se entrena por encima de 38 grados, por ejemplo, es, digamos, desventajoso para el deportista. ¿Por qué? Porque el hecho de llevar a cabo el proceso de la sudoración, cuando la temperatura es muy alta, la sangre se va a ayudar toda la piel subcutánea para ayudar en los procesos de la vasodilatación. Eso trae consigo que gran por ciento de la sangre va a esa zona y no va al músculo. Por tanto, el organismo se fatiga, se cansa más rápido, no hay una recuperación más rápida. Es decir, son factores que influyen. La calidad del aire, ni hablar. También, donde hay contaminación, puede influir, digamos, directamente en muchas capacidades, sobre todo en la resistencia. La radiación solar también influye considerablemente y ni qué decir del agua potable. Y por último, para terminar ya, mostrarle la lámina final, que El desarrollo es esta, donde aparecen ya todos los eventos del atletismo, es decir, todas las áreas, todas las subáreas, los eventos que aparecen, tipo de fibra que mayormente utilizan por excelencia, en qué sustrato energético trabajan y cuáles serían esas capacidades que son direcciones clave, son las que van a determinar el rendimiento del deportista. Sí, esto creo que en el próximo curso, que ya vamos a tener más tiempo para poder explicar en detalle cada una de estas direcciones, como ya decía, en el mes de octubre vamos a tener esa oportunidad y bueno, ahí podemos explicar ya más en detalle. Ya finalmente, bueno, invitarlos a que continúen participando en este segundo encuentro de profesores y entrenadores deportivos de Latinoamérica. Una lástima que tengamos tan poco tiempo para precisar contenidos, digamos, tan complejos y de tanto volumen para que pueda ser entendido, ¿no?, por todos los que están presentes. Algunas de estas literaturas las pueden buscar en obras que están publicadas, en cual soy su autor, como Capacidades Físicas y Deporte, están disponibles en Amazon y en Babu.com. Capacidades Físicas en Niños, Bases Teóricas y Metodológicas del Entrenamiento Deportivo, todo sobre la planificación del entrenamiento deportivo y finalmente Entrenamiento Deportivo, nuevos aportes y contribuciones a la teoría y metodología cubana. Bien, hasta aquí toda mi presentación. Una disculpa por tratar de traer tanto contenido, pero creo que era necesario para que los espectadores puedan ver todos los contenidos que vamos a tratar de abordar cuando se inicie los próximos cursos en el mes de octubre. Gracias por todo. Muchas gracias a nuestro profesor invitado. Indudablemente un gran aporte a la ciencia del atletismo, a la ciencia del deporte y al alto rendimiento. Ahora seguimos con el profesor Luis Riviero Elosúa, magíster, quien nos va a hablar de la fuerza hacia la técnica del saltador de altura para hacer la introducción al campeón olímpico, nuestra leyenda invitada en el día de hoy, Javier Sotomayor, quien tiene el récord mundial vigente de salto en altura. Profesor Luis Rivero, ¿está en línea, ingeniero? Video que nos ha enviado
Él no podía estar, creíamos que de pronto entraba a saludar, pero ya en el video nos presenta la diapositiva y toda la información alrededor de su ponencia tan importante, la fuerza hacia la técnica del saltador de altura. Sigamos con la segunda diapositiva. Allí tenemos al profesor Rivero. Continuemos con desde la experiencia olímpica, muy importante. ¿No se escucha el audio? De Iberoamérica y amantes del apasionado deporte rey, el atletismo. Bienvenidos desde Faulac, España, a este prestigioso segundo encuentro de entrenadores de Latinoamérica. Hoy tenemos el lujo de poder compartir esta entrevista y este intercambio con No tengo retorno. un prestigioso atleta de relieve Sí, se mundial, está escuchando. el príncipe de las alturas, el embajador del movimiento deportivo cubano que desafió la altura, el hombre que se atrevió a tocar el cielo y que actualmente... Muy buenos días a todos, hermanos de Iberoamérica y amantes del apasionado deporte rey, el atletismo. Bienvenidos desde Faulac, España, a este prestigioso segundo encuentro de entrenadores de Latinoamérica. Hoy tenemos el lujo de poder compartir esta entrevista y este intercambio con un prestigioso atleta de relieve mundial, el príncipe de las alturas, el embajador del movimiento deportivo cubano que desafió la altura, el hombre que se atrevió a tocar el cielo y que actualmente es el símbolo de inspiración y perseverancia como paradigma de las nuevas generaciones de saltadores de altura a nivel mundial. Estamos hablando nada menos y nada más que nuestro flamante campeón mundial y olímpico y recordista mundial, Javier Sotomayor Sanabria. Bienvenido, campeón. Javier, que desde sus inicios, apenas con 16 años, tocó la cima del mundo con su sorprendente 2,33 metros en el año 1984. Después pudo ir estableciendo diferentes cuotas a nivel mundial ya en adulto con su 2,43, 2,44 y 2,45 y que sorprendió al mundo y dio a conocer la escuela cubana de salto de altura masculina. Es decir, que en esta circunstancia nosotros hoy el tratamiento que le vamos a dar al tema que vamos a abordar ambos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, vamos a tratar de ilustrar y sobre todo con la experiencia que tiene Javier Sotomayor de los entrenamientos y las baterías de ejercicio que él recibió para mejorar
un término importante en estos tiempos, que es la batida. Es decir, la fuerza de la pierna de batida. En muchos lugares del mundo conocemos también por el despegue. Vamos a concentrarnos hoy en ese aspecto fundamental, que es uno de los talones de Aquiles de los saltadores de altura a nivel mundial, sobre todo en el sexo masculino, porque en el sexo femenino, contradictoriamente, ha existido un avance, y a la postre, hace unos años anteriores, se reportó el fenomenal récord mundial de los 2 metros 10 centímetros. Sin más, vamos a entrar en la fase explicativa, donde vamos a hacer algunas demostraciones y explicaciones de algunos conceptos claves que fusionan la habilidad de realizar correctamente la actividad de movimiento de la batida y la capacidad condicional, que en este caso la fuerza, que nos va a servir a nosotros para poder desarrollar de una forma correcta la pierna de batida. Es decir, que sin más y menos vamos a comenzar nuestra exposición. Teniendo en cuenta que en los últimos años ha existido un marcado descenso en la tendencia a la disminución de las marcas a nivel mundial, en las diferentes categorías del salto de altura masculino, contradictoria, como ya habíamos explicado, con el femenino, vamos a ver que esta propia contradicción existente va a ir desencadenando la propia problemática de lo que queremos darle a conocer hoy. Y en nuestra exposición queremos aportar algunos detalles, sobre todo en nuestro invitado, de momentos de su vida, el tratamiento que le dio a las diferentes cargas de trabajo y los diferentes ejercicios que tributaron a que él pudiera mejorar su fuerza de despegue, es decir, de batida, esa fuerza que se ejerce en la pierna más fuerte, y queremos darle tratamiento también a algunos movimientos, a algunos ejercicios de fuerza que se deben de desarrollar desde las edades tempranas para mejorar esta capacidad condicional. Para el desarrollo de este interesante y atractivo tema, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una síntesis de consultas de autores que dedicaron sus estudios e investigaciones a esta problemática, contemplando que la fuerza como condición fundamental general tributa desde su desarrollo y su mejoramiento a un mejor resultado en el salto de altura. Esta condición se va a manifestar, y ahí es donde nosotros nos vamos a concentrar, en dos manifestaciones fundamentales: la fuerza rápida y la fuerza explosiva, que de forma particular, fusionada a la técnica, es que nos van a dar el traste con las posibilidades reales de mejorar el rendimiento en el salto de altura. Y para ello nosotros nos vamos a auxiliar de una tabla donde le damos una explicación. Ustedes podrán mirar de forma detallada algunas manifestaciones de la fuerza de forma general, de la forma particular, algunos conceptos, y luego nuestro invitado va a darnos una disertación de qué hizo él en su momento determinado para mejorar estas condiciones. En este contexto nos dimos a la tarea de investigar, indagar sobre los referentes teóricos de estudiosos en diferentes etapas del desarrollo atlético e investigativo de la actividad física y los deportes sobre la fuerza. Y asumimos un concepto que nos llamó mucho la atención de
después de haber consultado diferentes teóricos y analistas del deporte como Solin, como Marbiex y otros exponentes que en la década de los 70 y en los 80 hicieron aportes considerables a la actividad física y los deportes. Pero miramos en la escuela cubana una serie de investigadores jóvenes y asumimos el concepto de Alberto Collazo Macías, quien planteó que la fuerza es una capacidad condicional que posee el hombre en su sistema neuromuscular y que se expresa a través de las diferentes modalidades y manifiesta en el deporte para resistir, alar, presionar, empujar una carga externa o interna de una forma satisfactoria. Y sobre los mismos postulados de Isaac Newton, donde plantea que la fuerza es el resultado de la masa por la aceleración, nos dimos a la tarea de ver fundamentalmente que Osoli también plantea que la fuerza muscular es una de las cualidades físicas más importantes en el hombre, y que ella determina un grado considerable de la rapidez de los movimientos y desempeña un papel en el trabajo en cuanto a la asistencia, resistencia, agilidad, velocidad en el hombre, en cualquier tarea que se realice y fundamentalmente en la actividad física y los deportes. Es decir, que como ustedes pueden ver ahí, a continuación van a ver en una tabla, nosotros nos basamos para nuestros criterios, tanto mi invitado como yo, para asumir estas declaraciones de estos investigadores de la fuerza. Y esta fusión entre un buen desenvolvimiento y desarrollo de la fuerza como capacidad condicional importante, derivadas como la fuerza rápida, la fuerza explosiva, van a estar fusionadas al buen desenvolvimiento de la técnica de la actividad del salto de altura, fundamentalmente en la batida, para poder lograr dividendos superiores. Nos basamos también allí, ustedes podrán ver ahí en la tabla, sobre la tercera ley de Newton, donde la ley de acción y reacción, que juega un papel preponderante, importante dentro de la ejecución de este movimiento, y que declara sostenidamente que se debe realizar y deben ir unidas estas dos cosas, la habilidad en función de la capacidad. Ahí lo pueden ver las explicaciones desde el punto de vista científico y desde el punto de vista físico-matemático, que explica ahí la ley de acción y reacción, la colocación, la amortiguación, la flexión, la extensión de la pierna de batida y las acciones que se realizan desde el punto de vista del módulo, de la dirección, y que ejecutarla de una forma correcta va a tributar un buen desarrollo de la batida para obtener un buen resultado en el salto de altura. Convertir la velocidad horizontal en vertical, es decir, la energía cinética en potencial, de forma favorable, con una buena ejecución de la técnica y un buen aprovechamiento de la condición física y sobre todo la fuerza rápida y la fuerza explosiva, no es una tarea fácil. Es decir, se necesita de muchos años de trabajo y de arduo breval y de una metodología del entrenamiento correcta que la lleve su entrenador, y que el atleta sea capaz desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista técnico, de asimilar de forma correcta para obtener buenos resultados. Según estudios, es decir, lo que nosotros hemos podido considerar en la Escuela Cubana de Salto de Altura, ellos plantean que el objetivo fundamental es conseguir con la pierna de batida y un buen resultado a través de que sea el atleta capaz de absorber, que sea capaz de estabilizar, que sea capaz de reaccionar y que sea capaz de extender y elevar
su centro de gravedad por encima de su estatura, fundamentalmente. En este caso, nosotros nos dedicamos a dos prestigiosos entrenadores, Guillermo de la Torre y José Godoy, prestigiosos entrenadores cubanos que tomaron de la escuela rusa, tomaron de la escuela alemana, tomaron de la escuela norteamericana sus mejores resultados y lo adaptaron a sus propias condiciones para poder conformar la escuela cubana de salto de altura, la escuela cubana de salto, fundamentalmente. Sobre la base de estos postulados, el resultado de esta sumatoria es una adecuada coordinación de la última fase de la carrera de aproximación para iniciar una buena batida. Y ahí es donde radica la enseñanza de estos dos prestigiosos entrenadores que expresaron que la fuerza más la velocidad más la coordinación son los tres elementos fundamentales para conformar un apoyo de calidad en la batida. Hay una observación importante y que es criterio exclusivamente matemático, donde nosotros vamos a reflejar en una tabla que le estamos colocando a continuación, donde se ve la parte de la marca entre la estatura, es decir, el número 1 de estos atletas, que es Franklin Yakov, que en su momento desarrolló una fuerza de despegue descomunal para su escasa estatura y sin embargo se considera una excelente ejecución de la batida con un aprovechamiento óptimo de la fuerza y la técnica y la velocidad de la carrera de aproximación, desarrollando con esto una gran potencia en la batida y la elevación del centro de gravedad. Según los especialistas y criterios que ustedes pueden ver en esa tabla, es Stefan Holm, el sueco, quien tiene mejores dividendos en cuanto al desarrollo de la fuerza rápida y la utilización de esta capacidad en función de la habilidad. Así que espero que se deleiten con estos resultados y que no son los más altos los que más tienen esa potencia, sino se considera que atletas, en el caso de Franklin Yakov, 1,73 m, en el caso de Stephen Holm, 1,81 m, han logrado resultados superiores. En el caso de Yakov, en su época, en la década de los 70 y los 80, 2,32 m, a pesar de medir 1,73 m, y en el caso de Holm, el sueco, que alcanzó 2,40 m, y que es un referente a nivel mundial de un gran desarrollo de la potencia, de la fuerza, de la batida, de la fuerza rápida y la fuerza explosiva. Y bueno, con estos postulados y con estas declaraciones que le he colocado en la tabla para que vean los 10 mejores atletas a nivel mundial con un índice de saltabilidad sostenible, que lo colocan en un lugar de privilegio y en el que también está nuestro principal invitado de hoy, que es Javier Sotomayor, al cual yo le cedo la batuta, le cedo el batón para que poder desarrollar todo lo que ustedes necesitan para poder conocer sobre su entrenamiento y la metodología que utilizaron con él a la base de las experiencias que él le va a ofrecer y le va a deleitar con su exposición. Sin más adelante vamos a tener ese intercambio con ese gran campeón. Adelante, Javier. Saltador de altura. Hola, le habla Javier Sotomayor Sanabria, ex saltador de altura, recordista mundial de esta especialidad con 2.45. Ahora compartiré con ustedes algunas de mis vivencias de entrenamiento, más que todo buscando, que creo que fue lo que me dio a mí la posibilidad de llegar bien alto, ejercicios que tengan que ver con la mejora de la batida. En este caso con la explosividad, con la fuerza rápida y explosiva, que son las que tienen que ver en el rendimiento de un gran salto, unido por supuesto a la técnica
unido por supuesto a la parte mental. Yo creo que el salto de altura es una de las disciplinas que más tiene que ver con la parte mental. Siempre digo eso porque no quitándole mérito a ninguna de las disciplinas, pero que previo al enfrentamiento de una altura uno tiene que ya estar concentrado y seguro de lo que va a lograr. El que no está preparado para saltar 2.32, aunque salte 2.30 y de sobra le haya sobrado 5 o 10 centímetros, si mentalmente no está preparado, 2.32 no lo saltaría. Pero a lo que nos trae esta charla, esta conversación, es la parte de la batida. Yo me consideré un saltador muy fuerte. Creo que yo uní varios criterios para llegar a hacer los récords que hice desde pequeña edad. Siempre me enfoqué en eso, me mentalicé en eso, en que la batida mía, me sentí una persona bastante fuerte, bastante explosivo, y traté de sacarle el mayor provecho a eso. Tuve la suerte de tener guiándome, o la guía de varios entrenadores, que comencé en Limonar, los que pasé por la IDE y los que estuvieron conmigo ya en la parte madura de mi carrera deportiva, el caso de José Godoy y el caso de Guillermo de la Torre. Yo creo que tuve la suerte de contar con ellos y cada uno en su etapa. Digo en su etapa porque Godoy fue un preparador físico muy bueno, y Guillermo fue un preparador técnico y especial bastante bueno. Creo que me tocó la época en que cada uno me tenía que tocar. De haber sido diferente, tal vez mis resultados no hubieran sido los que realmente tuve, o tal vez mi carrera longeva también no hubiera ayudado a eso. Digo esto porque yo tuve una base muy buena con Godoy cuando era joven, de los 14 ya 15 años, me faltaba un mes para cumplir 15 años cuando yo empecé con José Godoy, y los ejercicios de él vienen de una escuela rusa, aunque nosotros nos adaptamos totalmente diferente a nuestro sistema de entrenamiento al sistema ruso, pero sí hay cosas que igualmente no podemos dejar de decir que copiamos de ellos, más que todo los ejercicios de fuerza. En un principio, tal vez los volúmenes de fuerzas míos no eran los más grandes. Lo fuimos incrementando, por supuesto, año tras año, porque yo llevaba muy poco tiempo de vida deportiva, igualmente de mi vida o edad biológica. Y sí, ya con 16 años yo hacía grandes volúmenes de pesas. No lo que hacía ya con 20, 21, 22 años, pero bueno, sí ya empecé a hacer grandes volúmenes de pesas, y en eso también se vieron reflejados mis resultados. Multisaltos, saltos pliométricos en aquel entonces no eran los más, me refiero a ejercicios de valla Vidal, multisaltos como le decimos acá, los saltos alternos como le decimos en Cuba, con 2 piernas, con 1 pierna, ejercicios en la loma, ejercicios en la playa, en la arena, ejercicios en la loma, ejercicios de fuerza, ejercicios de fortalecimiento. En aquel entonces no contábamos con tantos aparatos con los que hoy se cuenta hoy en día, pero bueno, para el caso de los ejercicios para fortalecer los bíceps, el bíceps femoral y los cuádriceps, sí utilizábamos aparatos específicos para eso. Lanzamientos de pelotas medicinales, lanzamientos de la bala, como le decimos allá en Cuba, de peso, de frente, de espalda, laterales. Hacíamos también de esos ejercicios que ayudaban, por supuesto, para la explosividad. Ejercicios de subiendo a las escaleras, subiendo en un banco, subir y bajar al banco. Creo que resumir en pocos minutos los tantos ejercicios que nosotros hacíamos, creo que no alcanzaría. Pero en resumen sí, hacíamos ejercicios. En la preparación general hacíamos un total entre 8, 10, 11 ejercicios. En la parte especial ya hacíamos menos, tal vez la mitad, aproximadamente unos 5, y ya en la parte competitiva entre 3 y 4 ejercicios, por supuesto, cada ellos más especiales, de la parte ya especial y la parte más competitiva. Algunos que manteníamos de la parte especial a la parte competitiva. Para mi ejercicio de fuerza nunca fui a hacer, por lo menos en fuerza máxima, ejercicio de cuclilla profunda.
las pocas veces que lo hice sentía que la rodilla me molestaba. Lo más que llegué a hacer de cumplida profunda fue 110 kilos y fue una prueba en el Fajardo, no fue ni tan siquiera una prueba para los entrenamientos. Pero sí, en la prueba en la parte física, con Godoy hacía un peso, con Godoy yo llegué a estar hasta los 21 años, después ese peso más o menos un poco que lo subimos un poco con Guillermo, el caso de las puntillas, el caso de la semicoclilla, el caso de la subida al banco, el caso de los despegues o ejercicios con la pierna desde abajo, el clean, el arranque. Eso por supuesto también ayudó a la edad biológica y la edad deportiva que fui teniendo ya con Guillermo en comparación a cuando yo entrenaba con Godoy. Pero mantuvimos muchos ejercicios, aquellos, como decíamos, las sesiones, aquellas en la preparación en la playa, de hacer multisaltos en la playa, de hacer el ejercicio para fortalecimiento de la espalda, porque la batida del saltador depende mucho de la extensión, el empuje al suelo, que también yo le trato de transmitir a los saltadores, de tobillo, rodilla y cadera. Creo que es muy importante que sincronizadamente ambas hagan una extensión a la hora de la batida, ayudada por supuesto con los péndulos de brazos y piernas. Los ejercicios de fuerza rápida y fuerza explosiva, más que todo también varían un poco en cuanto a la etapa de preparación. Los ejercicios de fuerza rápida se incrementan un poco más, por supuesto, o se incluye en la etapa de preparación especial, en la parte competitiva. Y los ejercicios explosivos, aunque no son tan explosivos porque se depende de un movimiento o una fuerza, la mayor cantidad de fuerza en un momento de tiempo rápido es lo que se puede hacer un ejercicio explosivo, pero se va incorporando en la parte general. Y como decía anteriormente, yo hacía muchas semicuclillas, muchos ejercicios de subida al banco, esos son los ejercicios que saltillos, puntillas, eran los ejercicios que más por lo general mantenía en cada una de las etapas, con diferentes pesos y diferentes movimientos en cuanto a la rapidez de ellos. E igualmente los multisaltos en la etapa de preparación general se hacían más especiales, por supuesto, incrementábamos, bajamos un poco lo que eran los multisaltos estos alternos, con una pierna, para poner un poco de salto sobre vallas con una pierna, como imitación al salto de altura, cada 3, cada 5 pasos, cada 7 pasos. Igualmente lo hacíamos, que también sirve para la correlación de la carrera de impulso con el despegue, porque siempre es bueno tener un buen ritmo para que la batida sea lo más ajustada posible. Hacíamos también muchísimos ejercicios en curvas con saltos, imitaciones de saltos sin tener que pasar la varilla también saltando, y por supuesto también volúmenes de salto en diferentes tipos de formas, de tijera, en barrel roll, con 3 pasos, con 1 paso. Hacíamos bastante volúmenes de salto en la parte ya la parte de preparación ya especial, sin dejar a un lado la parte técnica. Nosotros se diferenciaba, decía desde un principio, estos volúmenes en la parte de preparación general con Guillermo fueron un poco inferiores a lo que yo hacía con Godoy. Viceversa, la parte especial de Guillermo era más intensa, que debe ser así, pero también más prolongada en su tiempo que la parte con la que yo hacía con Godoy. Por eso decía en un principio que gracias al sistema de entrenamiento de ellos me tocó la etapa que creo que fueron más para mí beneficiosas en ese sentido y la forma en que cada uno de ellos entrenara. Tuve grandes resultados con ellos,
cada uno de ellos supo sacarme lo que más creo que yo tenía bueno, no técnicamente, en teoría, no creo que sea mejor en teoría, digo, técnicamente, pero en cuanto a explosividad sí. Yo traté de conjugar lo que es las características de dos saltadores. Hay saltadores que se caracterizan por ser fuertes, por ser explosivos. Hay saltadores que se caracterizan por su rapidez en los movimientos. Yo traté de involucrar en mi técnica las características de ambos saltadores y por eso era necesario hacer ejercicio, hincapié en la parte de la velocidad, en la parte rápida y explosiva de la batida. Creo que lo logré, gracias a eso que creo que tuve muchísimos saltos superiores a los 230, casi 300 saltos cercanos a los 230 y muchísimo igualmente cercanos a los 100 saltos por encima por encima de los 235 y 24 en ocasiones, los 240 o más. Y creo que fue producto de varios factores, por supuesto. Pero creo que el que más me caracterizó a mí, el que más tal vez me distanció del resto de los saltadores, fue mi batida. Entrené mucho para eso, hice bastantes ejercicios para eso, de fuerza, de explosividad, de rapidez, de coordinación, por supuesto, que también se necesita a la hora de la carrera de impulso para hacer una buena batida. Creo que si eso no se tiene, esa coordinación final para emplear la fuerza y la rapidez requerida en cada uno de los saltadores, porque no todos tenemos las mismas características, creo que mientras mejor ajustemos ese último momento, mejor será la batida. Y mientras mejor sea la batida, por supuesto, mejor serán los resultados. Siempre yo le digo a los saltadores cuando doy algún consejo, en el salto de altura, ya el nombre lo dice, lo importante, lo más primordial es saltar alto. Y para saltar alto, por supuesto, se necesita una gran batida. Técnicamente, por supuesto, se tiene que hacer los mejores movimientos posibles, pero si no se tiene la potencia, la fuerza, la rapidez, la explosividad para subir lo más alto posible, por muy flexible que sea, por muy técnico que sea, no creo que la altura que pueda alcanzar será la mayor. Y por eso yo creo que yo hice mucha énfasis en mis entrenadores, igual por supuesto que dieron esa característica en mí, y por supuesto que intentaron, ¿no? O lo lograron, aprovechar ejercicios específicos y generales en vista de que se mantuviera o se mejorara, por supuesto, en un principio mis parámetros de fuerza, mis parámetros de velocidad y explosividad, con varios ejercicios que anteriormente mencioné. Aquí en los saltos, si lo ven repetidamente y en cámara lenta, verán la forma en que yo pongo la pierna de batida. No la mejor forma, por eso yo tenía que hacer mucho ejercicio de fortalecimiento, más que todo para mis tobillos también, que sufrían mucho en ese preciso momento. Se me viraba mucho, tuve que hacer el ejercicio de mucha flexibilidad, de mucho fortalecimiento, para que esa batida tan explosiva, tan fuerte que yo tenía, pudiera soportarlo en cada uno de mis saltos. Creo que fueron ejercicios que yo a diario me entrenaba, a diario en pos de evitar una lesión, porque el tener las características que yo tenía para saltar, estaba siempre propenso a tener una lesión, que de hecho las tuve algunas, tuve esguince, tuve por movimiento a lo mejor un poco que no tuve, que el ángulo o la velocidad adecuada en el momento justo que tenía que hacerlo, tuve algún que otro esguince, tuve por supuesto lesiones de tendinitis y varias lesiones en el tobillo, en los tendones, en la rodilla, y creo que muchas de esas lesiones fue producto también de la capacidad de fuerza que yo empleaba a la hora de cada uno de mis saltos. Ahí en los saltos ustedes lo pueden ver, la forma en que yo posicionaba mi último paso, que reitero, teóricamente no era la mejor, pero yo traté de sacarle mayor provecho, por eso que lo hacía casi diferente al resto de los saltadores. El último paso mío era bien amplio, y para salir de esa amplitud de paso en un último
pasos ante la batida, tenía que conjugar, como bien he dicho ya en reiteradas ocasiones, la velocidad con la fuerza. Hay que salir rápido para poder salir lo más explosivo posible, lo más vertical posible en este sentido. Y por supuesto, a eso tiene que ir conjugado con una gran fortaleza. Yo creo que yo tuve la posibilidad de lograr esas dos cosas, rapidez con fortaleza, conjugar las características de ambos saltadores en una, y los resultados son lo que hablaron por sí solos. Y también no solo los resultados, sino también la longevidad en mi carrera deportiva, donde estuve desde los 16 años hasta los 34. Me faltó un mes para cumplir 34, entre los mejores del mundo, saltando desde el 84, que salté los 33, hasta el 2001, salto siempre por encima de esa altura. Para las características que me ayudaron también a salir rápido de mi batida, por supuesto, una buena rapidez y ejecución en mi carrera de impulso, un buen ritmo, más que todo aceleración en los últimos pasos, la ayuda de mis brazos, de mis piernas, de mis hombros, que la conjugué para hacer el movimiento adaptado a mis saltos lo más perfecto, sin llegar por supuesto a la perfección, porque es imposible que ningún saltador o ningún humano lleguemos a la perfección, pero lo adecué a mí. No todos los saltadores saltamos de la misma forma, cada uno lo hace de manera distinta, y siempre buscan su forma o la forma en que lo pueda ayudar o hacer saltar mejor y más alto, por supuesto. En el caso mío, yo la adapté a esa forma y me salió bien. No sin intención de que nadie me copie, como tampoco yo quise copiar en la totalidad a nadie. Tal vez tuve la idea de un péndulo como Sara Simeoni, pero sabía que para saltar tenía que conjugar eso, y por eso fui enseñado por mis entrenadores, pero creo que en ese sentido también fui una persona, un saltador muy estudiado del salto. Estudié mucho el salto de altura y estudié mucho las características mías propias para poder alcanzar grandes resultados. Creo que a eso también le debo, a la parte física, a la parte mental, a mis entrenadores que supieron llevarme tan alto, y a la motivación también que siempre tuve, de siempre superarme. Desde temprana edad siempre quise hacerlo cada vez mejor, y gracias a todos los contados, creo que logré saltar tan alto. Muchísimas gracias y nos veremos en próximas ocasiones. Bueno, hemos tenido la exposición magistral del campeón olímpico y campeón mundial Javier Sotomayor. Indudablemente colma nuestras expectativas a la luz de todo ese entorno eh, académico científico que nos presentó el profesor Riviero. Entonces, está el presidente de la Federación de Colombia, no está. Nos hemos extendido 30 minutos. Nos da pena con todos ustedes porque era una hora. Reiteramos la gratitud. Mañana estaremos a las 6 en punto. Toda esta información, las conferencias del día de hoy serán subidas a YouTube en la noche de hoy. Mañana las pueden encontrar allí en el canal nuestro de CEPALAC en, en YouTube. Muy importante el análisis de todo lo que se observó. Yo, la verdad, he estado ininterrumpidamente desde el Mundial del 2007 en, en Canadá, 2009 en Berlín, Alemania, 2011 en Daegu, en todos los mundiales mayores, la mayoría de menores y la mayoría juveniles. Y la verdad,
esta exposición del maestro de maestros, el profesor, porque ya es un profesor, Javier Sotomayor, lo vimos saltar aquí en Cali en 1993, igualmente en 1990 en Bogotá, en la Copa de las Américas, eh, extraordinaria. Profesor Carter, sus comentarios de los panelistas, conferencistas, disertantes, maestros y leyendas del atletismo mundial. Profesor Carter. Bueno, ¿se escucha? Perfecto. Muy bien. Yo creo que todavía hay gente que pide que la admitan. Bueno, lo estamos haciendo. Creo que ha sido un éxito esta primera jornada. Los comentarios así lo dicen, los agradecimientos. Y qué mejor las exposiciones que han venido desde la ciencia, con respaldo de autores, qué es lo que queremos instalar, la ciencia, pero también lo práctico, la riqueza de un récord del mundo, de un campeón del mundo, del que ha trepado más alto. Yo creo que nos tiene que llenar de orgullo que sea latino, nos llena de orgullo como organización FAULAC, CEPALAC, FAULAC España, poder tenerlo hoy aquí y agradecer a los cubanos por tal portento, sin duda. Y yo me llena de orgullo porque doy clases de atletismo por muchos años en la universidad y en las clases de atletismo que se dan son estudiantes de educación física y por ser el fútbol el deporte más popular en Chile, la mayoría de los estudiantes de educación física provienen del fútbol. Y cuando toca eh, ver la materia de saltos, de salto alto, Eh, yo siempre hago la misma pregunta porque me llena de gusto preguntar cuánto mide el arco de fútbol. No todos los futbolistas saben cuánto mide el arco de fútbol. Entonces, bueno, el arco mide 2,44 m. Y le digo, ¿ustedes creen que una persona puede saltar el arco de fútbol? No, imposible. Ni el mejor arquero del mundo podría saltar tanto, ¿se imagina? Y les muestro el video de Javier Sotomayor. Y por lo tanto me doy hoy día el placer de haberlo escuchado y agradecerle a todos su presencia. Creo que vamos en buen camino, con mucha fuerza. Y lo otro, la humildad de nuestros campeones, yo creo que también es valorable. Y de nuestros entrenadores, el trabajo duro, arduo, muchas veces en solitario. Hoy día se ve un poco compensado en que nos hemos juntado, nos hemos reunido para admirar a los campeones, escuchar a los maestros, a los doctores y ver que Latinoamérica es mucho más que un territorio, son personas que piensan, dialogan y se juntan por un bien común. Así que muchas gracias y muy contento de esta primera jornada, Ramiro, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos los acompañantes 102, 110, perdón, en el momento de asistentes, cuando uno tiene como profesor, maestro Carter, un, una clase con 40, 45, 50 se motiva muchísimo. Y estos 10 nos motivan bastante a seguir esta ruta tan impresionante por el futuro del deporte en Latinoamérica, por el futuro de lo que queremos nosotros estructurar todas las disciplinas deportivas, arrancando desde el deporte base, el atletismo, y desde allí buscar una integración interesante que vamos a mostrar en estos días. Entonces, mil gracias, una muy buena noche ya en gran parte de Latinoamérica. Profesor Carter, muy gracias a todos nuestros doctores, como lo dijo él, de Cuba. eh, a Alberto, profesor Riviero, y por supuesto a Sotomayor, con quien tenemos el gusto siempre de encontrarnos en tantas competiciones, charlar con él y beber de su inmensa cantera
de experiencias técnicas, metodológicas, científicas, pues nos nutre siempre al deporte latinoamericano. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y saludo a Gilmar Mayo, gran saltador colombiano que veo que saludó y que estuvo muy cerca de saltar como Javier. Saludos. Gracias.